La crisis y el discurso del gobierno de Mauricio Macri colocaron en el centro de la escena la cuestión de la democracia. En principio, por un razonamiento bastante rudimentario que emiten los voceros oficiales para evadir sus responsabilidades por la delicada situación actual. Toda persona, grupo o colectivo que se manifieste contra sus planes es inmediatamente acusada de destituyente y su consecuencia lógica de antidemocrática. La relación entre las formas políticas y el sistema social, entre la estructura económica y la superestructura política, o en síntesis, entre democracia y capitalismo, ha sido ampliamente problematizada desde múltiples aspectos. Es tan cierto que la democracia moderna es, en muchas ocasiones, la mejor envoltura para el dominio de quienes todo lo tienen, como que en no pocas oportunidades las necesidades urgentes de esa dominación económico-social la empujan a reñirse con los principios esenciales de la democracia representativa. Quienes creemos, desde una perspectiva estratégica, que es imposible la libertad política sin liberación económica, y consecuentemente que es necesaria la socialización de los medios de producción y un régimen político correspondiente, no dejamos de constatar cómo cotidianamente, y sobre todo en momentos de crisis, se vulneran derechos democráticos básicos y fundamentales. Estas violaciones flagrantes han venido increciendo en el último periodo. Veamos algunos ejemplos que se produjeron en el último tiempo hasta alcanzar el bochorno actual. ¿Quién votó para que en diciembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación consumara un saqueo fenomenal al sector más vulnerable de la sociedad, los jubilados y las jubiladas, con la mal llamada reforma previsional? ¿Quién votó anteriormente a ese episodio por el poder discrecional del veto presidencial que se aplicó, por ejemplo, contra la limitada ley antidespidos que había aprobado el mismo Congreso? ¿Quién habilitó a esos 38 senadores que, contra lo que opinaba la mayoría de la sociedad en general, y las mujeres en particular, mantuvieron vigente el aborto clandestino? Un poco más en la actualidad. ¿Quién votó que al presidente del presuntamente autónomo Banco Central lo nombrara a dedo el Fondo Monetario Internacional? Peor aún, ¿quién votó por el endeudamiento salvaje para garantizar la fuga de especuladores y que el FMI diseñe el conjunto de la política económica? O para decirlo sin eufemismos, ¿quién votó entregarle todo el poder a Christine Lagarde? Las justificaciones para estas prácticas parten de una interpretación bastante sesgada que pretenden imponer del artículo 22 de la Constitución Nacional, que sostiene que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Según esta particular lectura, una vez consumado el acto del sufragio, los representantes electos pueden hacer básicamente lo que se les cante, aun si traicionan explícitamente el mandato por el que fueron elegidos o se pulverizan escandalosamente el llamado contrato electoral. Tomado desde su propio discurso, la coalición Cambiemos nunca planteó en la campaña electoral que iba a devaluar brutalmente, o que iba a recurrir al FMI, o incluso que cedería el poder para la administración económica del país. Habían dicho exactamente todo lo contrario en todos los niveles y en todos los terrenos. Si bien es una práctica permanente de la política tradicional, y hasta quedó patentada por aquella famosa frase que se le atribuye al inefable expresidente Carlos Menem: si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, en momentos críticos como el actual, quedan muy en evidencia estas contradicciones ante una catástrofe nacional que nos amenaza.
Frente a este escenario, cobran relevancia propuestas como la que hace la izquierda, Nicolás del Caño, Miriam Bregman especialmente, de una asamblea constituyente libre y soberana. Una propuesta democrática de emergencia para que todas las personas que sientan que se defrauda su voluntad soberana y que quieren que su voto valga, puedan decidir y debatir sobre todas las cuestiones vitales que hacen al destino nacional. La deuda, la pobreza, o en manos de quién deben estar los recursos estratégicos, para decir algunas cosas. Sin embargo, desde el gobierno acusan a quienes les marcan estas violaciones evidentes a la soberanía popular justamente de antidemocráticos. Y para la oposición tradicional, que incluye a prácticamente todas las tendencias del peronismo, la máxima aspiración democrática es esperar hasta el 2019, es decir, cuando Macri haya consumado gran parte de su plan. Quedan al descubierto que los autodenominados republicanos que están en el gobierno son en realidad avasalladores seriales de los mecanismos democráticos elementales. Pero también queda en evidencia que en el grueso de la oposición tradicional no quedan ni siquiera demócratas consecuentes. Un elemento más para tener muy en cuenta. El hartazgo o incluso hasta el odio por las constantes desilusiones y desencantos con las promesas que se hacen en nombre de la democracia, puede provocar que estos legítimos sentimientos terminen capitalizados por demagogos providenciales, como el troglodita brasileño Jair Bolsonaro o el mismo Donald Trump. Si se batalla consecuentemente por imponer una salida democrática más radical, incluso habilitada formalmente por el régimen actual, es muy probable que se llegue a la conclusión de que la democracia real y efectiva bajo este sistema es en realidad un sueño eterno.